Bienvenidos a una nueva cápsula educativa y el día de hoy vamos a hablar sobre el poder legislativo, tanto senadores como diputados. Cambiamos del poder ejecutivo y nos vamos, ¿no es cierto?, a la otra vereda, a los senadores y los diputados que están en el capítulo 5 donde se habla del Congreso Nacional entre el artículo 46 y el 62. El artículo 46 nos habla de que el Congreso es bicameral, es decir, lo componen dos cámaras, senadores y diputados. El artículo 47 y el 49 nos habla, ¿no es cierto?, de que ambos cargos, tanto diputados como senadores, se eligen por votación directa en el sistema proporcional inclusivo, es decir, el antiguo sistema binominal. ¿Ya? La duración del cargo de diputados, 4 años. La duración del cargo de senadores, 8 años. La renovación de cada una de estas cámaras es cada 4 años. En el caso de los senadores, se renueva 4 años la primera mitad y a los 4 años siguientes la siguiente mitad. Composición de los diputados son 155 que representan a determinados distritos o espacios geográficos, mientras que los senadores son 43 y a diferencia de los diputados no representan a un distrito, sino que a una circunscripción, que por lo general son más grandes, por ejemplo las regiones. El artículo 48 y el 50 habla de los requisitos para ser tanto diputado como senador. Los requisitos son los mismos: ser ciudadano con derecho a voto, tener, ¿no es cierto?, cursado el cuarto medio y vivir a lo menos 2 años antes de la elección en el espacio en el cual están postulando, ya sea en la circunscripción o en el distrito. ¿En qué se cambia? En la edad. Los diputados postulan a partir de los 21 años, mientras que los senadores desde los 35 en adelante. En el artículo 51 se habla de que las elecciones de diputados y de senadores se realizan de manera conjunta y de hecho se realizan el mismo día también que las elecciones presidenciales. Y tanto diputados como senadores se pueden reelegir de manera permanente. Tenemos personajes que han estado en el Congreso más de 30 años. Por ejemplo, el señor Saldívar, Andrés Saldívar. El artículo 52 y 53 habla de las atribuciones que tienen tanto diputados como senadores. Por ejemplo, los diputados fiscalizar actos de gobierno, interpelar a ministros, al mismo presidente, a miembros de las Fuerzas Armadas. Los senadores, conocer estas acusaciones constitucionales, el ver o declarar la culpabilidad de estas, permitir que el presidente se pueda ausentar del país por un determinado periodo de tiempo, y otra cosa importante, te pueden rehabilitar en tu ciudadanía, ya si es que la has perdido. En el artículo 54, dentro de las atribuciones del Congreso, es aprobar o rechazar acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, como también, ¿no es cierto?, pronunciarse en relación a los estados de excepción constitucional. Recuerda que en el último video, antes de la cápsula PSU, te expliqué que los estados de excepción constitucional los planteaba el presidente en acuerdo, ¿no es cierto?, con el Congreso. El artículo 55 y 56 se habla del funcionamiento del Congreso. No se podrá sesionar con menos de la tercera parte de la Cámara presente, es decir, es importante que, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los diputados y senadores estén presentes a la hora de, ¿no es cierto?, hacer la discusión legislativa. Y finalmente, del artículo 57 al 62, se habla de las normas comunes entre senadores y diputados. Por ejemplo, dentro de esas normas comunes tenemos que no pueden ser candidatos ni a diputados ni a senadores, ministros de Estado, gobernadores regionales, miembros del Consejo del Banco Central, magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional, comandante en jefe del Ejército, ¿ya? En el artículo 58 se nos habla de que los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí. En el artículo 60 se habla de que cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara. Se habla también en el artículo 61 de que ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de un delito flagrante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pillen con las manos en la masa. ¿Ya? Te pillamos como compadre. Y finalmente el artículo 62, los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. Cuando se habla de dieta es el sueldo, la remuneración que reciben tanto los diputados como los senadores. Y también van a ir incluidas ahí las asignaciones que correspondan. Por ejemplo, viáticos,
plata para benzina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí dejamos la cápsula educativa de hoy, una cápsula muy accidentada, ya les voy a contar por qué, costó mucho grabarla, pero aquí estamos, ¿ya? Entonces, hoy hablamos del poder legislativo, senadores y diputados, y vimos sus atribuciones, la forma en que eran electos y los requisitos para cada uno de estos cargos. En el video del día lunes vamos a hablar sobre la ley y cómo se puede componer y enviar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los pasos para que una iniciativa de ley se convierta en una ley como tal. ¿Ya? Eso lo veremos el día lunes. Muchos abrazos y besos para todos ustedes. Espero verlos luego y nos vemos en una nueva cápsula educativa. Chao, chao.